nosotras Betsy de Gómez. No hay nada en nuestras vidas que suceda por mera casualidad. Dios está en control de los detalles más mínimos, ordinarios, sencillos, y todo, dice la Biblia, que los que estamos en Cristo, todo va a ayudar para bien. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Patricia está aquí con la continuación de la conversación titulada El retorno de la cautividad. En el programa de ayer estuvimos viendo dentro del reto Mujer Verdadera 365 los libros de Esdras y Nehemías, y vimos cómo parte del pueblo de Dios en el exilio regresó a Jerusalén a restaurar el templo, las murallas, pero no todo el mundo regresó. Muchas personas se habían acomodado donde estaban y se quedaron, no salieron. Bueno, en el día de hoy vamos a ver la historia de Esther, el libro de Esther, y otra vez me acompaña Betsy de Gómez. Hola Betsy, ¿cómo estás? Hola Mapati, qué bueno estar aquí para hablar de este libro que me encanta. Sí, qué bueno. Yo he oído que tu segundo nombre es Esther, que te dicen Betsy Esther. Bueno, realmente mi nombre es solamente Betsy, pero mis tías y mi mamá, tú sabes que para llamar la atención o para hablar duro, tú necesitas otro nombre porque eso está muy, muy corto. Entonces, a mi mamá le encantaba ese nombre, a mi tía también, que se llama Minta, le encantaba ese nombre porque imagínate, es el nombre de una reina. Es el nombre de una reina de belleza, según ellas. Y yo me creí esa historia hasta que comencé a leer este libro, teniendo en cuenta que Dios es el protagonista de todas las historias de la Biblia, de su palabra. Y me di cuenta que en realidad, en lugar de ser una Miss Universo, en realidad fue una mujer que fue un instrumento en las manos del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios. Y algo que me encanta que dijiste en el programa de ayer es que como esa perspectiva que nos diste, cuando nos mostraste que Dios nos enseñaba lo que pasó con el pueblo cuando regresó y qué estaba sucediendo con esos que probablemente podemos pensar, hoy qué fieles eran, ellos fueron a reconstruir. Sin embargo, hubo un pueblo que se quedó. Entonces la historia de Esther nos abre como una ventanita para ver que también hubo otra parte del pueblo que se quedó, y ahí dentro de toda esa gente había gente que le servía a él, gente que permanecía fiel a él. Sí, porque lo interesante es que Dios está haciendo su obra en todas partes, no en un lugar específico. A nuestros ojos, a los ojos humanos, cuando Ciro dio el decreto y todos se podían ir, pudiéramos pensar, bueno, los que se fueron más piadosos porque decidieron irse en una travesía difícil, a un lugar difícil, a trabajar en unas circunstancias difíciles. Pero sin embargo, vemos que la obra y el plan de Dios era con los que se fueron, con los que se quedaron, y que cada persona tiene una parte de esta historia, un llamado dentro de esta historia, que lo que tiene es que ser fiel a lo que Dios le ha llamado. Y en ese caso tenemos, ¿verdad?, estos personajes, y Dios nos permite acercarnos a ese pueblo ahora de los judíos que quedaron en el imperio. ¿Y cómo encaja entonces todo esto dentro de ese gran panorama bíblico que veíamos ayer? Me encanta porque, como decíamos, este era un tiempo de mucha como oscuridad, se sentía sombría, como la temperatura entre ellos, el escenario, parecía como que Dios se había olvidado de lo que había prometido. Entonces Dios nos permite ver su mano invisible, su soberanía, su obrar, a pesar de tanto silencio en ese tiempo, cuando el pueblo, ya algunos habían regresado. Y este libro de Esther está justamente en el centro de la historia que contamos ayer, de Esdras y Nehemías. Y vemos cómo esta niña, Esther Hadassah, que es su nombre judío, nació en esa familia que decidió permanecer en la tierra de cautiverio, no regresar a Jerusalén. Ella queda huérfana. Entonces ahí su primo, que a veces yo lo veo como un tío porque era como mayor, me lo imagino,
la amó como si fuera su propia hija, y vemos ahí cómo se desenlaza toda una treta que antes, mira Patricia, antes yo pensaba que esta historia era como una novela. Y la verdad es que es lo que parece, es un drama intenso en el que Dios decide revelarse a través de situaciones completamente improbables. Así es, y hay algo curioso, Betsy, que siempre he escuchado, que en el libro no aparece el nombre de Dios, pero sin embargo el tema central es la soberanía de Dios. O sea, podemos ver su mano en cada línea, en cada cosa, podemos ver su obrar, podemos ver cómo Él orquestaba situaciones, encuentros, motivaciones. Es asombroso. Y tú sabes algo, Betsy, que también se puede ver y no aparece quizás tan claramente hasta el final, pero si trazamos la historia de la redención, ¿verdad? Eso que mencionábamos ayer, que desde Génesis 3, cuando se promete esa simiente que vendría de la mujer, que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, la obra del maligno siempre ha sido destruir a parte de ese pueblo para que esa persona, ese que vendría, no viniera. Pero aquí, en el libro de Esther, hay una marca grandiosa, casi como cuando el faraón mandó a matar todos los niños varones, Así es. Cuando Herodes mandó a matar todos los niños también menores de 2 años. Aquí también, en el libro de Esther, aunque sea al final, hay un exterminio prometido. Así es, y una de las cosas que más como que transformó mi visión del libro de Esther fue ese personaje, Amán. Es increíble cómo Dios orquestaba cada cosa y cada pequeño detalle de este libro que me recuerda la providencia de Dios. Me recuerda el pasaje de Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y vemos como cada situación, por pequeña que era, Dios la orquestaba para un bien mayor, hasta que vemos la tensión que ocurre entre Amán y Mardoqueo. Y yo nunca había visitado esa referencia que estaba en ese versículo para preguntarme de dónde venía este hombre, quién era este hombre, pero cuando me tomé el tiempo para ir a 1 de Samuel 15, del 2 al 9, me di cuenta que Amán no era simplemente un personaje que Dios decidió poner ahí por casualidad. En realidad, él pertenecía a la tribu de los amalecitas, y vemos cómo la desobediencia que Saúl hizo de no exterminar ese pueblo completamente que Dios ya le había ordenado, porque Dios le había dicho a Saúl, yo voy a ajustar cuentas, yo voy a destruir ese pueblo por completo. Y entonces Saúl, por conveniencia propia y para beneficiarse a sí mismo, no obedece completamente a Dios, solamente parcialmente, lo cual es una desobediencia. Entonces esta familia de los amalecitas permaneció vivo, y como tú sabrás, el deseo de esta gente era exterminar completamente el pueblo de Dios. Si ellos no dieron su brazo a torcer, y si nosotros adelantamos la historia, entonces vemos a Mardoqueo representando al pueblo de Dios una vez más, y vemos a Amán deseando de exterminar el pueblo de Dios, y pareciera como que ahora sí él lo va a lograr, pareciera como que sí lo va a conseguir, y vemos como Dios mueve la historia y da giros inesperados, y no puede porque Dios reina. Y ese día, que iba a ser el día de la mayor tragedia, resultó ser un día de fiesta celebrado por el pueblo judío por generaciones. Pero ese tema vamos a volver a tocarlo ya al final. Pero ahora me gustaría, Betsy, que habláramos de cómo, a pesar de que, como decíamos, no se ve el nombre de Dios y el tema central es la soberanía de Dios, ¿cómo vemos a Dios obrando en esta historia? Si tú pudieras traernos como algunos versículos o aún los personajes en referencia a ese Dios obrando. Sí, yo creo que cuando nosotras vemos este libro desde el principio, nosotros vemos a Dios colocando sus piezas a su antojo. Vemos que Dios está corriendo la escena y que estos personajes no son más que instrumentos en sus manos. Comenzamos con, por ejemplo, en el caso de Vasti. Ella estaba ahí y ella era la reina. Sin embargo, a veces vemos como quizás hemos aprendido que esto era
wow, un privilegio para Esther, porque comparamos esta historia con la historia de la Cenicienta y pensamos que esto era un baile donde el príncipe encantador iba a escoger a una esposa para sí, pero nosotros lo que vemos ahí es un rey que realmente era un borracho. Vemos cómo esas fiestas eran unas fiestas que el exceso reinaba y esta mujer no se presentó, y cómo este rey toma esta decisión para luego no crear un precedente. Entonces vemos que realmente este hombre, y una de las cosas que más me enseñó es precisamente la serie que tenemos en el podcast Aviva Nuestros Corazones acerca de Esther, que presenta ese perfil como más histórico de ese rey, enseñándolo como un hombre que era cruel, que no era un hombre así como... Era iracundo. Exactamente, iracundo. Entonces vemos como esta jovencita simplemente la toman como las otras doncellas, pero Mardoqueo no se desentiende de ella. Mardoqueo sigue guiándola a pesar de lo que estaba sucediendo, y vemos cómo entonces ella es colocada a la custodia de un eunuco y Dios le da gracia a Esther. Vemos su sumisión también. Ella no se fiaba de que los adornos y las cosas que le podían proveer eran lo que le iban a dar gracia delante del rey. Ella nos muestra ahí que al final de cuentas la gracia de Dios era lo único que ella necesitaba, y vemos cómo ella modeló como ese espíritu de obediencia, de sumisión. Y una de las cosas que más me llama la atención es cómo entonces, de manera completamente providencial, Mardoqueo descubre un complot contra el rey, lo denuncia, nadie se da cuenta, y entonces en su momento Dios utiliza eso para que honren a Mardoqueo. Es increíble, o sea, yo de verdad que con cada detalle en este libro puedo ver a Dios obrando de manera que podamos ver que Él es el que está corriendo esta obra de principio a fin. Como dando puntadas, ¿verdad? En ese tapiz, llevando a cabo todos esos hilos que nosotros no vemos, y al final vemos esa historia completa, cómo quedó registrado, ¿verdad? Eso que Mardoqueo hizo, pero parecía que había sido pasado por alto. Exactamente, no hay nada en nuestras vidas que suceda por mera casualidad. Dios está en control de los detalles más mínimos, ordinarios, sencillos, y todo, dice la Biblia, que los que estamos en Cristo, todo va a ayudar para bien. Entonces, fíjate, Patricia, cómo entonces luego sucede que la ira de Amán se enciende contra Mardoqueo. Él comienza a... Pero primero, Betsy, vemos que Amán es un hombre que está en preeminencia. O sea, es un hombre que es la mano derecha del rey. O sea, parecería que es todas las de perder. Y precisamente lo que molesta a Amán es que Mardoqueo es judío, por un lado, y por otro lado que no se pliegue y lo adora. Porque Amán quería que lo adoraran. Así es. Y es interesante, Betsy, que este Amán era un hombre en eminencia, era la mano derecha del rey. Y sin embargo, Mardoqueo parecía el más miserable de todos los miserables, o sea, un judío despreciado. Y cómo vemos esa pugna entre el bien y el mal. Ahí vemos como, no exactamente, pero la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, la lucha por esa destrucción y la hazaña de este hombre que quería acabar, aniquilar a los judíos que había en el imperio, y hace toda esta trama diabólica para destruir a los judíos. Y aparentemente tiene todas las de ganar. O sea, parecería, humanamente hablando, que tiene todas las de ganar. ¿Y no te parece increíble que Mardoqueo se sabía la historia de Dios? Mardoqueo no era ignorante de cuáles eran los enemigos de Dios, porque cuando él se negó a inclinarse a Amán, él no lo hizo simplemente porque no le dio el deseo. Él sabía que él era parte de los enemigos de Dios. Entonces, vemos ahí a un hombre que aunque está plantado en ese lugar, conoce muy bien la historia de su Dios, y podemos ver cómo esta historia da tantos giros, y entonces este hombre planea algo horrible que él pensaba que ya por fin iba a poder exterminar el pueblo de Dios. Sin embargo, Mardoqueo no se queda pasivo. Mardoqueo sabe que Dios de alguna forma
iba a traer salvación al pueblo. Y entonces se duele, vemos ahí cómo él confronta la pasividad del pueblo, y ahí entonces vemos cómo le pide a Esther que interceda. Le recordó a ella que ella prácticamente, ella no era ciudadana de el reino donde ella estaba viviendo. Le recuerda su procedencia, el Dios a quien ella tenía que servir. Y me encanta entonces cuando él le declara, mira, si tú no haces nada, de todas maneras Dios va a enviar su salvación por algún lado. Entonces ahí es cuando ella como que recibe ese ánimo. Yo tengo que servir para los propósitos de Dios, porque al final de cuentas, para un tiempo como este, Dios me ha puesto aquí. Y ella se apropia de esa verdad. Y me encanta entonces que Esther, en lugar de utilizar métodos convencionales para llevar a cabo este plan, ella lo que convoca entonces es un ayuno. Un ayuno entre los judíos, sus doncellas. Ella demuestra su dependencia de Dios y se identifica con su Dios. Entonces pone en riesgo su vida. Ella no podía hacerlo porque las leyes decían que nadie se podía presentar ante el rey sin ser llamada. Sin embargo, ahí vemos una vez más la mano de Dios trayendo gracia a la vida de Esther. Y me recuerda el Proverbio 21:11 que dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Ahí vemos como Dios inclina el corazón del rey para favorecer a Esther. Y sigue la trama, y Dios sigue venciendo, y Dios sigue glorificándose, porque Él fue benevolente a ella. Él mandó a ahorcar a Amán en el mismo lugar donde estaba destinado para Mardoqueo ser ahorcado. Vemos cómo los bienes de Amán fueron entregados a Mardoqueo. Vemos cómo, aunque el rey no pudo anular el decreto que ya había dado, bueno, pues ahí vemos que sí dio un nuevo decreto para que ellos se defendieran. Y a mí me encanta como el contraste, cuando leímos en la desobediencia de Saúl, ahí nosotros vemos cómo entonces los bienes de los enemigos de Dios pasaron a ser del pueblo de Dios. Así es. Es increíble, es increíble. Eso es muy, muy sorprendente desde el punto de vista humano, porque en realidad Dios es el dueño de todo, y Él a quien quiere da honra y a quien Él quiere humilla. Pero lo interesante es que a los ojos humanos la causa de Mardoqueo parecía perdida. Y sin embargo, el desvelo del rey, la presencia de Amán temprano de madrugada, ¿a quién debe honrar? ¿A quién honrará el rey con toda esa honra? Y él mismo en su boca le dice que lo dé su caballo, que le ponga el anillo. Y ya comenzó su ruina desde que él comienza a pasear a Mardoqueo, vestido de ropas reales con el anillo del rey. O sea, Dios tornó toda esa historia para bien. Y Dios usó estos personajes que dejó en el imperio mientras los otros regresaban del exilio para preservar ese día de aniquilación del pueblo. Que ahí también podemos ver parte del evangelio en esta historia. Así es, todo esto nos deja con una sed por una mayor victoria para el pueblo de Dios, una victoria que fuese definitiva y absoluta. Me encanta ver también cómo el carácter de Dios en cada esquinita de esta historia reluce, su fidelidad. Él cumple sus promesas, vemos su soberanía como tú decías, porque ninguna treta de los hombres pudo vencer. Vemos su providencia, como él orquestó todo. Y tú sabías, Patricia, que Esther es la última mujer de la que se habla en el Antiguo Testamento. No sabía. Sí, y una de las cosas que yo he aprendido de este libro es que nada toma por sorpresa a Dios. Nada. A veces pensamos, óyeme, ¿cómo pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Pero todo lo que nosotros vivimos, según Efesios 2, ha sido planeado por Él. Caminamos las obras que Él de antemano ha preparado para nosotras. Amén. Y tú sabes que ese versículo del final, cuando habla de que en esos días los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y eso es precisamente lo que un día el pueblo de Dios finalmente tendrá. Amén. Cuando ese rey prometido venga. Como en el mes de tristeza se cambió en alegría,
como promete la palabra de Dios, que ya no habrá más lloro, no habrá más lágrima. Cristo mismo enjugará toda lágrima de sus escogidos ese día. Y dice también que el día de luto se convirtió en día bueno. Amén. Y fueron días de banquete, días de gozo. O sea, en el fondo Dios le dio en ese pequeño, en esa ventanita de la historia, lo que algún día el pueblo de Dios experimentará por siempre y para siempre. Amén. Me encanta ver, porque todo esto sucedió en el peor de los momentos que enfrentara el pueblo judío. O sea, como hablábamos al principio, hablábamos ayer, en medio de esa oscuridad, Dios proveyó rescate. Y de igual forma, Patricia, de una manera más gloriosa y asombrosa, en el peor de los momentos, cuando la humanidad sufría esa condena de la muerte eterna, enfrentándose al peor de sus enemigos, bueno, nuestro propio pecado, Dios también proveyó un rescate. Y lo hizo a través de la muerte de uno. En este caso, nadie tuvo que dar su vida en esta historia, pero Jesús dio su vida por nosotros. Y gloria a Dios por eso, que esta historia de el triunfo de Dios en medio de toda esta tragedia nos dé esperanza y nos anime a nosotras a mirar a Dios y su mano invisible obrando a nuestro favor, a pesar de que seamos víctimas de injusticias en algunos momentos. Uh-huh. Y, por ejemplo, cosas prácticas que tú sacaste de la lectura. Hemos hablado muchas ya sobre el programa, pero si hay algo en específico que tú quisieras dejarle a las que nos escuchan. Wow, yo quisiera decir tantas cosas, porque la verdad es que este libro me encanta, pero yo puedo ver aquí que al final ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios. Yo veo que cada personaje Dios lo usó de manera muy particular. Yo pienso hasta un personaje como el eunuco, algo tan sencillo. Todo eso funcionó y Dios lo usó para su plan. También yo veo que en Cristo Dios lo usa todo para nuestro bien, para su gloria. Así como yo pensaba que este libro se trataba de una cosa y me doy cuenta que se trata de Dios, así también nuestras vidas, que a veces pensamos que se tratan de nosotras mismas y se tratan de Dios. Él es el protagonista de nuestra historia, de todo lo que hacemos. Y tú sabes algo, Betsy, que ha sido un tema en Aviva Nuestros Corazones y en las conferencias True Woman. La primera conferencia fue para un tiempo como este. Y en realidad ese versículo quizás para un tiempo como este ha sido puesta en el reino. Yo creo que esa frase de ese versículo se aplica tanto a cada mujer, porque aunque sea pequeño tu entorno, para un tiempo como este ha sido puesta en el reino. Este es el tiempo en que Dios te ha dado vida. Este es el tiempo en que Dios te ha hecho parte de su reino, de su historia de redención. Tú tienes un papel que desempeñar. Lo que Él espera y lo que Él quiere es que seamos fieles a ese llamado, grande o pequeño. El punto no es ser el protagonista, como tú decías, de la historia. El punto es ser parte de la historia de la redención y que Cristo brille y que Él sea exaltado y que con nuestras vidas le demos gloria, porque Él fue como Mardoqueo le dijo, ayuda y liberación va a venir. O sea, tú le enseñas la palabra de Dios a tus niños o no, Dios va a traer esa palabra. El privilegio es tuyo de traerle tú la palabra de Dios y ser tú el vehículo. Hablarle a las mujeres, claro, si tú eres miembro de una iglesia, si tú tienes un grupo de mujeres, si tú tienes un estudio bíblico, el privilegio es tuyo de poder abrir la palabra y enseñarle a esas mujeres, o de ser parte tú de las que se sienta a escuchar cuando esa palabra es enseñada, porque ayuda y liberación va a venir con o sin nosotras. Es nuestro el privilegio de servir al Señor. Amén. Y una de las cosas que a veces pienso es que como mujeres a veces pensamos, bueno, a lo mejor yo no voy a tener una oportunidad como Esther para poner en riesgo mi vida con circunstancias tan novelísticas. Sin embargo, Dios, Jesucristo, nos ha hecho un llamado, y es a que nosotras nos neguemos a nosotras mismas, a que tomemos nuestra cruz y a que le sigamos. Entonces, esa oportunidad de ponernos a un lado para servir a una mayor causa la tenemos todos los días. Todos los días, mientras asumimos las labores más básicas en nuestra casa, en nuestro hogar,
podemos realmente dar nuestra vida y morir a nosotras mismas. Y yo creo que son excelentes oportunidades para que nosotras podamos rendirnos al Señor y recordar que nuestra vida, todo en nuestra vida se trata de Él. Una de las cosas que también me llama la atención de Esther es que me reta, porque antes de tomar cualquier iniciativa, yo necesito primero consultar a Dios y buscar a Dios y ponerme en una situación de dependencia de Dios, en lugar de, o sea, ella no salió corriendo, pero yo puedo resolver esto ahora mismo, vamos a hacer lo que hay que hacer. Ella lo hizo en comunidad, ella buscó a Dios en comunidad, de manera personal, y con eso ella estaba reconociendo que esa ayuda y esa liberación iba a venir de la mano de Dios, no de su esfuerzo. Amén, amén. También me siento retada al ver cómo tanto Esther como Mardoqueo vivieron y rigieron sus vidas bajo la verdad de que su ciudadanía no era el lugar donde ellos estaban, sino que ellos definieron todo lo que hacían sabiendo de quiénes ellos eran, a dónde realmente pertenecían, y que el Señor nos ayude a nosotras también como mujeres, aunque estamos en este mundo que nos dice cómo debemos vivir, qué estándares debemos abrazar, que el Señor nos recuerde que nuestra ciudadanía es la ciudadanía celestial y que nosotras recordemos que no somos llamadas para ir con la corriente de este mundo, sino totalmente en contra de la corriente, y que todo lo que hagamos sea marcado por esa realidad. Yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo, no me puedo conformar a este sistema, y la única forma de nosotras poder hacerlo es renovando nuestro entendimiento de la palabra de Dios y conociendo este Dios fiel, soberano, que utiliza todo para mi bien y para su gloria. Amén. Me encanta que cerremos con eso, porque realmente al principio de estos programas decíamos que toda nuestra vida depende de la visión que tengamos de Dios. Y todos estos programas, todos estos libros de la Biblia nos han ido enfocando hacia ese gran Dios que nosotros tenemos. Y hoy hemos visto ese Dios soberano, esa mano invisible que controla todos estos detalles de nuestras vidas y de todas las vidas, porque Él es omnisciente, omnipresente, Él es todopoderoso. Así que, Betsy, gracias por acompañarnos en este peregrinaje juntas a lo largo de la Escritura. Es un gozo. Así como en la vida de Esther, Dios también está escribiendo la historia de cada una de nosotras a través de esos pequeños detalles, a través del día a día, para que juntas contemos la historia más maravillosa jamás escrita, la historia de la redención, Amén. El Evangelio de Jesucristo. Amén. Escudriñando la Escritura juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. Y recuerda que la lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Job, capítulos 21 al 24.